La conclusión es conclusión. No, pero fíjate, Bernardo, yo nunca esperé mucho más. Fíjate, donde me equivoqué fue con Callum Smith, pero no esperé mucho más de Billy Joe Saunders por el desastre que es Billy Joe Saunders, y no esperé mucho más de Caleb Plant, porque yo, sacando la pelea de Uzcategui, no hay nada en la carrera de Caleb Plant que te permita pensar que Caleb Plant iba a ser una amenaza para Canelo. Lo que entiendo que es una división con campeones que tal vez no vive, porque la supermediana nunca ha vivido un momento importante. Y creo que eran campeones que, sí, eran campeones en una división adormilada. Y les ganó Canelo porque tiene sencillamente más talento que ellos. ¿Tú esperabas algo más de Plant? ¿Tú esperabas algo diferente de Plant de lo que viste? Yo esperaba que tuviera, en primer lugar, que tuviera hambre de pelear, en primer lugar. En segundo lugar, no esperaba a que Canelo lo pudiera lastimar, ni él tampoco quizás lastimar a Canelo por el tipo de pelea que íbamos a ver. Pero el plan no fue el plan que uno imaginaba de antemano. Ese es el punto. Como no fue, digamos, el propio Gildirim que subió asustado a pelear. Y yo le he visto otras peleas a Gildirim y realmente ha sido un rival bueno al tiempo que fue sparring de Canelo. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que ellos suben como un empleado a tratar de no lastimar al que van a enfrentar. No. Yo ahí estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo prácticamente con todo. De hecho, hay cuestionamientos al propio, que yo cuestioné eso, yo no estuve de acuerdo, pero le han cuestionado al propio Gennady Golovkin. Si tú lees los artículos míos de la época, yo le di todo el crédito a Canelo, que para mí ganó muy bien aquellas peleas en 160 libras, porque al final ganó muy bien Canelo en 160. Y ganó bien. Para mí ganó bien, el empate fue empate, la victoria fue victoria. Wow, punto. mira tú. No se las discutí. Pero lo que vino después, lo que vino después fue todo algo como que fue arreglado en los escritorios, algo que después de la pelea contra Sergey Kovalev, lo ratificó el propio Reynoso. Reynoso dijo que él empezaba a ganar la pelea cuando negociaba las ventajas. Ok. O sea, necesitamos algo más. Ahora, yo quiero decirte algo, porque yo creo que estás totalmente equivocado en esto. Tú dices que suben como un empleado porque Canelo les paga. Entonces, los que pelearon con Mayweather, los que pelearon con Pacquiao, los que pelearon con Oscar de la Hoya y los que pelearon con Mike Tyson, que ganaban porque estos cuatro que te mencioné eran el lado ayer los que traían el billete, subieron como empleados. Es decir, cuando Oscar le pagaba a los demás, sobre todo en la segunda parte de su carrera, que no ganó ninguna pelea importante, le subían empleados. Mayweather, que ganaban tanto con él cuando firmó con Showtime, subían como empleados. Pacquiao, cuando peleó con Clottey, Margarito, David Díaz y toda esa cantidad de títulos, Ricky Hatton, subían como empleados. Ahí yo estoy en desacuerdo totalmente contigo. A mí esa lógica no me da. Esa respuesta, mi estimado vikingo, esa respuesta es una respuesta que daría un fanático, que inmediatamente se va a la estadística. Si vamos a la estadística, no tendríamos que discutir nada de Canelo. Canelo es Superman. O sea, si vamos a los números, porque, digamos, la narrativa de Canelo se basa en números. Él quiere números para llegar a entrar a la historia a partir de los números, y porque los nuevos fanáticos no van al pasado y les importa un pito lo que pasó antes. Ellos dicen, este tipo le ganó a este, que le ganó a este, que tiene tantos números. Por eso que a Canelo lo enfrentaron en el año 2011 a los Mosley, a los Valdomir, porque tenían un pasado. Y tú mejor que nadie, yo no sé si en la época tú comentabas boxeo, pero Ebro lo recuerda, que Valdomir subió a ganarse un cheque. Mosley subió a ganarse un cheque, porque era el Canelo que estaban construyendo como la nueva figura. Pero entonces, ese ejemplo que tú me das, yo no critico eso, no sirve para nada. No, sí, porque no me has respondido. Me has metido mucha retórica, pero no me has respondido. Los dejo hablar. Tú, si vas a hacer comparaciones, tenés que recordar que Mayweather eligió al Chino Maidana, y el Chino Maidana le pegó hasta con un marrón. O sea, era un púgil que subió a fajarse con él. Entonces no podés hacer una comparación de que este fue empleado de este. Entonces sirve el ejemplo para que Canelo haga lo que quiera. Son situaciones diferentes y Canelo es otro tiempo y es otro tipo de negocio que no lo fue ni Mayweather ni de la Hoya. Ahora, el mismo negocio. Sí, para establecer algo, Eduardo, tu valoración por encima de todo del Canelo. Es un buen boxeador, es un globo, es una mentira, es una media verdad. ¿Qué cosa es el Canelo para ti? El Canelo aparentemente es un buen boxeador. Es un buen boxeador que es abducido por el negocio. Ese es el tema.
Porque Canelo, cuando tenía que demostrar que era un buen boxeador, obviamente lo vimos todos pasar vergüenza frente a Mayweather, contra la única pelea que puede ser considerada donde él no era el lado A. Cuando fue el lado B, fue un lado B pésimo y espantoso, porque lo exhibió Mayweather. Pero tenía 23 años. Perdón, Fernando. la única vez que Canelo fue el lado B. Porque cuando fue el lado A ha ganado. Entonces todos sabemos que al lado A tenemos el ejemplo de Cotto. Cotto cuando fue al lado A nadie le tocaba nada. O sea, ganaba sus peleas como le ganó, por ejemplo, le permitió pelear en una pierna a Maravilla Martínez, que un Maravilla en su mejor momento se divertía con Cotto. ¿Tú crees eso? Y Cotto era el lado A. Siempre el lado A ha sido el que elige las cosas y gana en este tipo de negocios. Porque hay ¿Tú crees que Maravilla se divertía con Cotto? ¿Tú crees que Maravilla se divertía con en su mejor momento? Sí, era mejor boxeador para empezar, porque Maravilla era un mediano y Cotto era apenas llegaba a un super vuelta. Hombre, estamos yo creo que totalmente desacuerdo. Cotto en su carrera se enfrentaba en momentos diferentes. Cada uno. Yo sé. De acuerdo, te respeto lo que tú dices. No, claro está. Ahora, yo no quiero regresar a la pregunta. Y lo bueno de esto es que tenemos opiniones diferentes y que seguimos conversando. Ahora, Canelo está pagando estar en una división mediocre según tú. Canelo escoge siempre a sus rivales. Si Canelo escoge ahora a Bivol y a Triple G, me vas a decir que Charlo y que el consenso, yo no sé de dónde sacaste tú ese consenso de Charlo. Yo no lo he visto. Probablemente no sé dónde está. Pero, ¿qué rival crees tú? A ver, con el que tú te sentarías y dijeras, Canelo escogió un rival que vale la pena. Vamos a medir primero, vamos a volver también en principio a lo que te dije, lo que significa Canelo. Cualquier rival de Canelo ha realizado, yo me encantaban las peleas, por ejemplo, que le vi a Callum Smith antes de enfrentar a Canelo. Realmente Callum Smith era un hombre agresivo, un hombre que aprovechaba su tamaño y había que aguantarlo. El propio Gildirín, repito, si ustedes buscan los videos, era un tipo que por lo menos se fajaba, era un boxeador de segundo nivel, pero que le hacía pelea a todo el mundo. El propio Fielding tiene buenas peleas. Todos los rivales que ha enfrentado Canelo Álvarez, tú puedes decir, sí, es un buen rival. El problema no es antes que Vikingo, y vuelvo a lo que le dije a Ebro. El problema es después que ves la pelea y te encontrás con que el rival no ha dado la talla y la gente dice, no ha dado la talla porque va a enfrentar a Superman. A ver. Vamos de hablar ahí. Bernardo, pero por ejemplo, mira. Vistas diferentes de un mismo boxeador. Yo sé. En el caso de Callum Smith, yo creo que perdió con John Ryder. Ese John Ryder que creo yo que le quitaron la pelea a Daniel Jacobs. Creo que perdió con John Ryder. Totalmente en eso, sí. Pero sin embargo le hizo gran pelea. Le hizo una pelea totalmente muy buena a Callum Smith. Exactamente. Por ejemplo, creo que Caleb Plant es un boxeador que lo fueron llevando y se hizo campeón. Pero ¿cuál es la gran victoria de Caleb Plant? ¿Cuál es el signature fight de Caleb Plant? Porque en la pelea contra Caleb Truat lució horrible y fue la pelea previa de Canelo. Yo dije, Eduardo no me dejará mentir y la gente no me dejará. Yo dije, no se coman el cuento de Caleb Plant. No se coman el cuento porque no hay. De hecho, yo creo que Caleb Plant hizo más de lo que yo esperaba que iba a hacer. De verdad, en mi opinión, Caleb Plant es un campeón en una división mediocre. Te digo, repito, el único que me sorprendió fue Smith. Creo que Smith pudo haber hecho más y tal vez mentalmente. Pero bueno, ese es un tema de apreciación. Vamos a un tema importante, Bernardo. El tema que todo el mundo pregunta. El tema de las famosas cláusulas. ¿Qué tú nos puedes decir de esto? Porque yo sé que tú has seguido bien el tema. El tema de las ventajas que, como tú dices, tiene Eddie Rosario. ¿Cuáles son las ventajas, mi querido Bernardo? Y las ventajas, en primer lugar, la primera ventaja es que lo que se arregla allí dentro de cuatro paredes es confidencial, ¿no? O sea, dicho por el propio Eddie Reynoso. No puedo hablar, pero después de que habló, cuando soltó, por ejemplo, la cláusula que le pusieron a Sergey Kovalev. Sergey Kovalev terminaba de hacer una verdadera guerra, una pelea que quedó destrozado contra Anthony Yarde, y Canelo Álvarez fijó un valor para hacer una pelea exactos 8 semanas después. Ni antes, podía ser antes, pero no después, 8 semanas. Al mismo tiempo tenía que ser contra Kovalev. Si Kovalev perdía contra Anthony Yarde, que Anthony Yarde parece Hulk, dijo que no, tenía que ser contra Sergey Kovalev. Entonces fueron y le pusieron
10, 12 millones, llegaron a 14 millones para que él aceptara la pelea. Entonces tenía que aceptar las reglas de él. Y las reglas eran, la primera era que además que llegaba destrozado, no podía pasarse de las 10 libras. Las mismas 10 libras que le pusieron, por ejemplo, a Rocky Fielding. Ustedes me dicen que Rocky Fielding era un boxeador mediocre. Mediocre y todo le pusieron 10 libras. Eso es una ventaja que sale de una cláusula que está hecha con el metro y la plomada para favorecer a un boxeador que en otras circunstancias era imposible que ganara esa pelea. Me refiero a Canelo Álvarez. Y si las reglas son confidenciales, dentro de esas 4 paredes, habiendo dinero de por medio, puede haber cualquier cosa. Como la cualquier cosa puede ser, por ejemplo, si tú pierdes te doy 10 millones más. No lo sabemos. Pero eso está dentro. No, Pilati. Pero le dan, por ejemplo, a Sergey Kovalev le dieron 2,5 millones más y perdía. No. Ahí tú estás especulando. Ahí tú estás especulando, me parece. ¿Quién no especula sobre lo confidencial y que nadie controla? Porque en el boxeo no hay un control sobre los contratos. Pero, Bernardo, nosotros como periodistas no podemos decir algo que no tenemos la prueba absoluta de eso. Yo no estoy acusando de nada. Ustedes no me lleven a ese terreno. Perdón, no me lleven a ese terreno. Yo no estoy acusando de nada. Simplemente yo estoy hablando sobre lo que un periodista puede hacer, que es especular sobre lo que no conoce a la luz de lo que ve después. No. Yo puedo especular sobre que yo no sé lo que hay dentro de 4 paredes. Especular no es acusar. Y tampoco estoy realizando una acusación seria. Simplemente estoy haciendo una hipótesis de lo que puede suceder a partir de que son cláusulas confidenciales y que arreglan las peleas dentro de 4 paredes por boca de ellos mismos. Por boca del propio. Yo te digo una cosa. Encima de lo que se hace en los papeles. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema del tiempo. Estoy de acuerdo contigo en el tema de que Anthony Yarde lució muy grande en esa noche en Moscú contra Kovalev. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero a Kovalev nadie le puso un puñal en el pecho. A Kovalev vinieron y le dijeron, aquí hay 10 millones para ti. Por favor, el abuso de poder empieza precisamente a una fuerza económica imposible de rechazar, como pasó, por ejemplo, con Amir Khan, que precisamente es uno de mis últimos videos. Si tú buscas las declaraciones de Virgil Hunter, después de la pelea le preguntaron por qué permitió que un hombre que nunca había peleado por encima de las 147 libras se subiera frente a un hombre que iba a pesar más de 180 libras. Bueno, porque era una oferta irrechazable. Eso cae incluso, eso cae dentro de, yo no sé, yo no soy un abogado, pero estoy seguro que eso cae dentro de lo que roza la línea de lo que es legal e ilegal. No. Yo no creo. Ahora, yo te voy a decir algo, Bernardo, y gracias porque hay mucha gente conectada y el programa está sabroso. Mayweather, para ser Mayweather, tuvo que pelear con De La Hoya y aceptar todas las condiciones de De La Hoya, los guantes, el ring, la bolsa, las condiciones todas. Mayweather le puso condiciones a Cotto, lo bajó. Pero vuelves a Mayweather. No, espérate.